Continuamos con nuestro estudio de Deuteronomio, capítulo 17, y esta vez vamos a ver el versículo 14 hasta el final, que habla acerca de las instrucciones concernientes al rey o el gobierno monarca que se debe de tener. Y quizás este tema lo llamemos cuidado con que el líder tenga demasiado poder, ¿no? O cómo el líder trata con el poder. Y también podemos aplicarlo a nuestras vidas cuando se trata cuestiones de poder o de cargos o de funciones que manejemos. Yo les pedí que lean Primera de Crónicas capítulo 29, porque ese es, se puede decir, la prédica o las palabras finales del rey David. Primera de Crónicas capítulo 29. Y en esas palabras, en esa oración que David hace, y cuando se declara o se le corona a Salomón como rey de Israel, David hace una oración hermosa. Si me permiten leerla, yo tengo solamente en este momento la versión nueva internacional. Pero miren lo que dice. Este es el rey, Primera de Crónicas 29. Este es el gran rey David. ¿Ok? Versículo 1. El rey David dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia, y se trata de la construcción del templo. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Tomen nota ahí, ¿ok? Yo tengo la nueva versión. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice, piedras de engastes, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. ¿Okay? Este es el rey David. 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata, finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes de la familia, los hijos de la tribu de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Esto empezó con la iniciativa del rey. Donaron para las obras del templo de Dios 175,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce, 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas la entregaron a Jehiel el gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente, que es la intención del ofrendar, sus ofrendas al Señor, y también el rey se sentía muy feliz. Ahora, lo maravilloso de todo esto no solamente es que David, como rey de Israel, se desprende de los bienes materiales ofrendándolos para el templo, ¿no? Dando el ejemplo. Pero miren la oración que hace, y esta es una oración hermosa. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, no míos. David era el gran rey. La gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, no mío. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo, no el rey. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, y no el rey. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Y así es como David termina sus días. Y podemos decir que este gran hombre de Dios, aunque tuvo muchos fracasos, muchas derrotas en su vida personal, con su familia, era un hombre que siempre, a pesar de sus pecados y errores, siempre se arrepentía en querer agradar a Dios. Y acá en sus últimos días, él reconoce
que el que realmente reina, que el que realmente es digno de toda gloria, reconocimiento, no es él ni su casa, no es él ni su reino, es Dios. Y acá él lo entrega todo. Y ese es el legado que le va a pasar a Salomón, que ahora va a ser instalado. Ahora, regresen conmigo porque este es un paralelo a lo que quiero hablar en este capítulo 17, versículos 14 al 17 que hemos leído. La semana pasada yo dije que cuanto más poder tiene un gobierno, un monarca o una persona, más se corrompe y menos actos de decisión tiene un pueblo. Y eso lo vemos en las historias de nuestra Latinoamérica, ¿ok? Menos personas menos responsabilidad tienen las personas cuando el gobierno decide por ellas. Un ejemplo que estaba mencionando ahora antes del estudio es que en mi país, Perú, se está tratando de pasar esta ley de ideología de género para que se enseñe en el currículo escolar en Perú que la ideología de género debe ser aceptada, enseñada y compartida como algo normal de la educación, crianza de los hijos, de los niños. Y todo aquel que se opone a esta enseñanza de la ideología de género es una persona que es antipersona, intolerante, y se le marca otros tipos de descripción, ¿no? Religiosa, no entiende, anticuada. Dios resalta el amor por encima de todas las cosas y no está practicando su amor, etc. El gobierno quiere pasar esta ley. Pero lo que estamos viendo acá en la Biblia, y cuando estudiamos los textos como Deuteronomio 6, los que son responsables, y Deuteronomio 7, de traspasar las enseñanzas a los hijos no es el gobierno ni el rey, son los padres. La responsabilidad de enseñar y educar a los hijos son los padres. Cuando los padres relegan esa responsabilidad al gobierno y dejen que el gobierno marque el currículo y diga que se debe de enseñar, tenemos un gobierno absoluto y se vuelve dictador. Porque entonces yo soy un padre que no estoy de acuerdo con esa ideología de género, con ese currículo, y acá levanto una voz y digo un momentito, yo no quiero enseñar eso a mis hijos porque no comparto esos valores, mis valores son bíblicos y acá el gobierno me las impone y dice mala suerte, si tú quieres que tu hijo estudie, tiene que pasar por ese curso. Eso es imposición y me quitan a mí esa responsabilidad. Ese es un ejemplo que estoy dando. La Biblia da límites a sus gobernantes, al poder de sus reyes, le da límites para que a los monarcas en este caso, ¿no? Los padres son los que son responsables en este sentido, la educación de sus hijos. Ahora, versículo 14. Porque Dios se adelanta a lo que el pueblo iba a hacer. ¿Okay? Versículo 14 al 20. Y muchos dicen de esta parte, porque hablan de un rey venidero, muchos eruditos se puede decir que dicen que Deuteronomio fue escrito durante la reforma de Josías, porque eso no encaja con la época de Moisés que no había reyes. Muchos concluyen eso. Lamentablemente, el autor es Dios. El que inspiró la palabra es Dios, e usó a Moisés. Y Dios, desde Génesis, Éxodo, predice muchas de las cosas que su pueblo iba a hacer. Lo hace con Abraham en Génesis 15 cuando le dice que su pueblo iba a estar como esclavos en Egipto. Y no porque Dios predice eso, yo ahora voy a decir, oh, eso significa que Génesis 15 fue escrito durante el cautiverio de Egipto. Porque ¿cómo iban a saber algo? Eso es profecía. Es inspiración de Dios. La Biblia está lleno de eso que demuestra los actos de Dios como actos creíbles, que se ejecutan las promesas de Dios. Entonces, este pasaje muestra, afirma que Moisés lo escribió por inspiración de Dios y que sí, cuando Josías, cientos de años después, en Segunda de Reyes, capítulo 22, encontró el libro de la ley y leyó precisamente todo el libro de la ley, pero leyó esta parte, él entonces hizo lo que estos mandamientos decían. ¿Ok? Sigamos entonces.
dice, pondrá un rey como las naciones que están alrededor. Eso suena como primera de Samuel capítulo 8. 4 veces se repite en los versos 14 y versos 15. ¿Ok? El problema acá con Israel no era un rey, sino un rey como todas las naciones que están a mi alrededor. El problema no era el rey. Dios iba a obrar a través de sus reyes, pero él quería sus reyes según su corazón, como lo fue David al final de sus días y durante su vida. ¿Okay? El rey tenía que representar a Dios, a Jehová. Eso es lo que dice el versículo 8. El rey tenía que representar a Dios y no los beneficios de los poderosos o de las cortes paganas orientales. Este es el mismo problema que tenemos en 1 Samuel capítulo 8, si vienen conmigo rápidamente. Cuando el pueblo ve que Samuel está viejo, 1 Samuel, pongan ahí un marcador para no perder Deuteronomio. 1 Samuel capítulo 8. Este es el profeta juez, último juez se puede decir, de Israel. Y Samuel funcionaba como profeta, como juez, y parte de las funciones de un juez era dirigir o poder solucionar cargos jurídicos, ¿okay? Como un juez rey. Cuando el pueblo en el capítulo 8 ve que Samuel ya está viejo y que sus 2 hijos lamentablemente no siguen su ejemplo, pero sus 2 hijos se entregan totalmente, ustedes pueden ahí 1 Samuel capítulo 8, se nos da el nombre, se entregan al amor al dinero, a la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia, versículo 3, los hijos de Samuel. Okay, se entregan a eso. Los hijos del sacerdote anterior a Samuel, si se recuerdan, el que inauguró o pudo moldear a Samuel, Elí, también fueron entregados al placer, a inmoralidad sexual. Entonces acá tenemos Samuel permitiendo que sus hijos perviertan el derecho. Bueno, el pueblo se levanta, se queja, tú te vas a morir, estás viejo, tus hijos no siguen tu ejemplo, aceptan el soborno y la avaricia, así que escojámonos un rey como todas las naciones. De ahí viene el pedido. ¿Ok? La cosa es que Samuel entra en una crisis personal porque lo toma personal. Él piensa, después de tantos años de servicio, así es como me paga el pueblo. Qué ingrato que soy. Nada diferente de lo que somos nosotros los seres humanos. Que no importa cuán fielmente sirvamos al pueblo o a las personas, si se trata de conveniencia, nos sacan así de una. ¿Okay? Los años, la amistad, nada de eso cuenta. Cuando se trata de intereses, somos desplazados rápidamente. Entonces Dios le dice a Samuel en esta historia, si ustedes la leen, no te preocupes, Samuel, a ti no te están desechando, me han desechado a mí. No lo tomes personal, Samuel. A mí me están desechando. Porque ¿cuál debiera haber sido la solución del pueblo, para ponerlo así? Ellos han debido de venir donde Samuel y decirle, Samuel, consulta con Jehová, porque nos gustaría tener un rey que nos dirija, pero que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces ahí Samuel consulta y Dios da el sí o el no. O esperen o vamos a escogerlo, como lo vemos después. Dios le dice entonces a Samuel, está bien, hazle caso, pero en eso le da la advertencia. 1 Samuel 8, 9. Miren lo que dice, la nueva versión internacional estoy leyendo. Esto es lo que va a pasar. Desde el versículo 8, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Que ingratamente se han olvidado de mí. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Y es por eso que ya en Deuteronomio Dios tiene estos límites. Miren lo que es.
Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y cosechar y a fabricar armamentos pertrechos. También le quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas, y en esos concubinas y mujeres, ¿no? Se apoderarán de sus mejores campos, viñedos y olivares. Se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá 1/10 de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. O sea, habrá impuestos para pagar a sus oficiales. Nada diferente a nuestros gobiernos. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. ¿Okay? Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, porque es un rey humano que han escogido, obviamente, y el rey querrá ejercer su poder, y el poder se desarrolla en abuso humano, lamentablemente. Así que cuando llegue un día, dice, aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. En otra versión dice, no oirá su clamor. La misma idea cuando Israel estaba como esclavos en Egipto, siendo oprimidos por este faraón, y clamaban hasta que Dios escuchó su clamor. Acá dice, por la testarudez y por haber abandonado a Dios y la verdad de Dios, su ley, no los voy a escuchar, sino que Dios los entrega a juicio. Eso es lo que escogieron, ahora ustedes enfrenten las consecuencias. Y lamentablemente eso es lo que nosotros cosechamos con las decisiones que hagamos. Muchas veces nosotros insistimos en tomar decisiones o en vivir vidas que desagradan a Dios. Y le pedimos, pero Señor, bendíceme, pero Señor, estate conmigo. Y desagrada a Dios hasta que Dios dice, está bien. Parte del libre albedrío. Anda, cásate con ese hombre. ¿No es cristiano? ¿Tú crees que se lo vas a convertir? Anda, cásate con ese hombre. En vez de esperar en mí que yo te voy a suplir tu necesidad emocional, cásate con ese hombre. Y después la consecuencia, ay Señor, cambia a este hombre, quítalo de mi camino, enférmalo, llévatelo. No, o haz algo, Señor, y no oiré tu clamor, porque estarás cosechando lo que sembraste, las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, no es que Dios no nos escuche y se vaya a Marte y se ponga los audífonos para no escuchar nuestras oraciones, es que Dios permite el curso del pecado, de nuestras decisiones sin Él. Pecamos, decidimos sin Él, no esperemos que cuando estemos en la olla hirviendo, que nos saque. Es la consecuencia de nuestros pecados. Santiago capítulo 1, siempre cito este pasaje, que dice que cuando uno es tentado, que no le eche la culpa a Dios. Porque uno es tentado por sus propios malos deseos, por nuestra propia concupiscencia, avaricia, malos deseos que en vez de dejar que el Espíritu de Dios nos limpie y nos purifique, porque tenemos una necesidad real, tengo necesidad de un cónyuge, de una pareja, o tengo necesidad de esto. Es algo real y Dios la sabe. Y en vez de dejar que Dios purifique eso, me muestre el camino, me ayude a aprender a aceptar lo que tengo que vivir, yo me embarco en una vida en desobediencia a Él, solamente por un tiempo de placer y después los años amargos de consecuencia. Eso es lo que iba a experimentar Israel. Como las demás naciones. Yo quiero tener un marido como mis amigas. Todas mis amigas tienen marido y tienen amigos con beneficios. ¿Yo por qué no? Ay, la Biblia, qué anticuada que es cuando me dice que hay que casarse. No, señor, ponte a la moda. Ahora las amigas es amigos con beneficios, tomamos café y no me acuerdo mañana de tu nombre. O por el Facebook nos conectamos y se acabó. Como está la costumbre hoy en día. Eso es lo que el pueblo pedía. Señor, ponte de moda, queremos un rey. Deuteronomio entonces nos dice y nos advierte lo que el mismo Samuel les dice al pueblo. El rey va a tratarlos como empleados y va a usar de su poder para el abuso,
Va a tomar de tus hijos, de tus hijas, de tus campos, de tus animales. Ustedes que tanto les fastidia el dar ofrendas a Dios, prepárense, porque cuando el gobierno les dé los impuestos, ahí van a trillar los dientes para poder mantener su gobierno y mantener sus oficiales y ministros. Y eso es lo que vivimos hoy en día con los gobiernos. Pagamos impuestos y el gobierno mantiene sus oficiales. Y oramos, como dice 1 Timoteo capítulo 2, debemos de orar por todo magistrado, por toda persona en autoridad, para vivir en paz o tranquilamente. Debemos de orar por ellos, claro que sí. Pero acá en esta parte de la historia, Israel, brevemente entonces, miren versículo 18. ¿Qué? Entonces el rey vendría en tiempo de Dios y no cuando Israel decidiera. Es lo que entendemos en 1 Samuel. Los requisitos del rey. Un hombre con altos valores, moralidad, conciencia y sobre todo un hombre que tema a Dios. Esos eran los requisitos del rey. Voy a enumerarlos, son 6, ¿ok? Están del 15 en adelante. Los requisitos, que sea un hombre elegido por Dios, que busque a Dios por dirección en cómo dirigir a la nación. Eso es lo que buscó Salomón en su oración en 1 Reyes 3, cuando Dios le dice, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le pide sabiduría para poder saber dirigir a este pueblo tan grande, porque soy joven, soy muchacho, no sé, Señor. Y Dios le dio sabiduría como no antes había habido en Israel. ¿Okay? Entonces, un hombre que se deje guiar por Dios. Eso es importante. Número 2, uno que sea israelita y no extraño, uno que sea de ellos. Esto es muy importante para que no haya intereses ajenos. Recuerden que Israel tenía enemigos y para que no haya intereses o traiciones ajenas, tenía que ser un natal de ellos. Número 3, su fuerza militar tenía que estar limitada. Versículo 16. Se habla de no regresar a Egipto, de no comprar caballos. Los caballos eran famosos en Egipto. Cuando se habla de caballos en la Biblia se habla de poder militar. Los caballos eran máquinas militares. Y habla de no hacer alianzas con Egipto. En la historia de los reyes de Israel siempre vemos que ellos tenían la tendencia en hacer alianzas con el norte, con Siria y con Egipto. Siempre con Siria y con Egipto. Y se levantaba un tercero, Asiria o Babilonia, y Dios le decía, no te unas ni con Egipto ni con Siria porque te van a traicionar. Más bien acepta a los asirios o babilónicos. Israel desobedecía y efectivamente perdían la guerra y fueron llevados como exilio. Entonces Dios le dice, nunca te fíes de Egipto, nunca regreses a Egipto. De ahí lo saqué. No te fíes de Egipto. O sea, fuerza militar limitada. Número 4, limitando en sus alianzas matrimoniales. Habla de no tengas muchas mujeres. ¿Ok? Limitando los placeres. Es fácil influenciar a los poderosos por el placer sexual. Y serán influenciados en contra de Dios. Esa película tan famosa que se conoce como El Agente 007, James Bond, presenta al hombre, al agente, que se conoce medio mundo de mujeres, tan lindo, tan carismático, que siempre resuelve, ¿no? Para su país, trabaja para su país. Pero en esa serie también demuestra el otro lado de la moneda, que las mujeres espías usan la sexualidad, el romance, acostándose con los espías para poder tomar información, vender información o traicionar. El poder sexual es usado y explotado por la mujer. Y es algo muy común en nuestra naturaleza femenina, explotar nuestra sexualidad para someter al hombre, para subyugar al hombre. Entonces acá Dios le dice al rey, cuidado, limítate en tus alianzas matrimoniales porque serás influenciado en contra de Dios. Tenemos la historia de Salomón, 1 Reyes 11, donde sus muchas mujeres desviaron su corazón. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, los ancianos, los diáconos, en 1 Timoteo 3, los requisitos de estos líderes en la iglesia es que sea de una sola mujer. Ya no se habla de muchas mujeres.
Así que se regresa al consenso original de la creación de Dios. Número 5, limitado en sus riquezas. Entonces, limitación militar, limitación en sus placeres sexuales, ¿no? En sus alianzas, limitado en sus riquezas. No debe enriquecerse, versículo 17b. No debe usar su poder para enriquecerse. Eso de que uno entra a cargo de funcionario y cuando termina sale más rico que como entró. No porque hiciste un negocio con tu propio sudor que lo sudaste, sino porque ganaste favor e intereses o aceptaste coima o soborno de otros. El rey no debe de enriquecerse, es la idea. Y es por eso que les leí primera de Crónicas 29, porque David se había enriquecido, porque había conquistado territorio. Israel era todo el territorio desde el norte hasta el sur. Había subyugado a los filisteos, a sus enemigos. Se había enriquecido, pero al final de sus días él entrega a Dios sus riquezas. Él lo entrega a Dios en tus riquezas. Pero lo materialismo enceguece los ojos de la justicia. Y hemos hablado de eso. Número 6, dice, tener una copia del libro de la ley. Nuevamente, si el hombre debe de ser elegido uno que busque a Dios, la dirección de Dios, debe de siempre inquirir, buscar diariamente la voluntad de Dios en su palabra. Seguir los principios de Dios que está en su palabra. El rey debe de crear un sentido que sobre él está Dios, que él no está encima de la ley, como muchos gobernantes se creen. La ley es para el pueblo, yo estoy por encima de la ley, yo hago lo que me da la gana. Si robo, robo, total, ¿quién me va a meter a mí a la cárcel si yo soy la máxima autoridad? Totalmente errado. Bajo la teocracia de Israel, Dios era rey. Dios era juez supremo, soberano. Entonces el rey daba cuentas a Dios, era un vasallo, era un siervo de Dios, era un representante de Dios. No era Dios, como el faraón que era llamado un dios. El rey no era Dios. Entonces por eso que tenía que tener el contrato de la ley de Dios con él y leerlo siempre. Dice que debía estar guardado por los levitas, los sacerdotes, asegurar que la ley sea cumplida. Y a través de la lectura de la palabra de Dios, el rey entonces aprendía a honrar a Dios, a obedecerle fielmente, a no creerse más que los demás, ¿ok? A no mirar a los demás por encima de la nariz, como decimos nosotros. La ley le iba a enseñar al rey que no se debía robar, extorsionar, codiciar, mentir, tomar mujer ajena, porque todo eso estaba en la ley de Dios. ¿Okay? La bendición está en el versículo 20. El resultado de la obediencia es bendición. Reinará por muchos años y sus descendientes reinarán por muchas generaciones. Tenemos el registro cuando mencioné a este rey Josías, cuando encuentra el libro de la ley. Quizás terminar con eso para que podamos leer. Josías. Segunda de Reyes, está en dos partes. Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 8. Y Segunda de Crónicas capítulo 34. Segunda de Reyes 22, 8. Y Segunda de Crónicas 34, 14 al 15. Segunda de Crónicas 34, 14 al 15. Voy a leer con esta parte y así entonces concluimos con el estudio. Voy a leer la Segunda de Crónicas 34. Esos dos versículos 14 y 15. Nuevamente, cuando cito un pasaje, la intención es que ustedes lean todo el texto, todo el contexto, no esos dos versículos que yo les voy a leer, para poder aclarar y entender más, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pero por cuestiones de tiempo, yo solamente me limito a leer los versículos que le digo. Ok, versículos 14 y 15 de Segunda de Crónicas 34. Nuevamente mi versión en la Nueva Internacional. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. ¿Ves que Moisés fue el que la escribió inspirada por Dios? Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: Majestad,
Sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. Y de ahí habla. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, o arrepentimiento sería para nuestro entendimiento, y dio esta orden a Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra. Estaba en el templo en un gabinete bajo polvo por años. Nadie leía la ley, ningún rey leía la ley. Ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Y acá Josías se entera de la ley y manda a buscar a una profetisa, Hulda, y Hulda es la profetisa que le interpreta entonces y le enseña lo que la ley decía. Sigan leyendo el capítulo, es un capítulo interesante. Todo esto empezó porque Josías empezó su reinado temiendo a Dios y purificando todos los lugares altos, altares idólatras, y también purificando, ¿no? El templo, todo lo que había ahí, haciendo cuentas con Dios. Empezó bien el rey, empezó bien, y porque él empezó bien y siguió temiendo a Dios, Dios no trajo el exilio en su generación, pero en la generación venidera. Dios perdonó a esa generación. La importancia de la ley de Dios para un gobernante. Es que la ley de Dios es tan relevante en el gobierno. Aunque nuestros gobiernos sean seculares, si los gobernantes se pusieran a estudiar un poco de teología, de la Biblia, para ver cuán relevante es a nuestra vida este libro inspirado por Dios, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Claro, acá estamos hablando de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de la ley. Y si el pueblo de la ley falló en consultar su rey a la ley de Dios, ¿qué vamos a esperar de las naciones que no tienen la ley? ¿Qué para nosotros que no tienen a Dios? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cómo esto nos impacta en nuestra vida? Bueno, yo no soy rey, ustedes no son reyes, pero tomamos decisiones a diario, en nuestra vivienda, en nuestros gastos, en donde trabajamos, en cómo criamos a nuestros hijos. ¿Bajo qué estipulaciones tomamos esas decisiones? ¿Bajo qué dirección tomamos esas direcciones? ¿Según nuestro conocimiento mundano? ¿Según mi cultura? ¿Según la moda de hoy en día? Es que hoy en día está de moda, está cool que los muchachos hagan esto, entonces yo permito que mis hijos hagan esto para que mis hijos no queden aislados o segregados de sus amiguitos. ¿Bajo qué principios dirijo mi vida? Y ahí entra entonces la importancia de tener la palabra de Dios en mi vida, en mi diario vivir. Porque si la palabra de Dios no dirige mis decisiones diarias, rutinarias, mundanas, si la palabra de Dios no dirige cuánto me voy a gastar en ropa, voy a endeudarme porque wow, qué gran especial y lo voy a poner a Daniel en un hoyo con la deuda, o voy a gastar lo necesario, lo que puedo pagar, aunque me deslumbren las grandes ofertas que hay. Esas decisiones deben de ser tomadas bajo la dirección de Dios. Y sabemos que Dios no quiere que estemos enredados en deudas. Ya hemos estudiado eso en Proverbios. Él quiere que vivamos vidas libres. Y que nuestro dinero sea el enfoque no tanto cuánto yo acumulo, tengo, pero en cómo lo usamos para Él, ¿no? En el servicio hacia otros. Entonces, Dios, donde el Señor me ha puesto en vivir, en dirigir mi vida, tengo que buscar la dirección de Dios cada día, cómo manejo, cómo trato, cómo me relaciono, cómo hablo, cómo pienso, cómo como. Dios tiene que estar en todo, porque si Dios no está en todo y solamente el domingo cuando voy a la iglesia, entonces es una religión lo que tengo.
es una religión lo que tengo y me engaño. Entonces que la palabra del Señor nos alumbre para poder tomar en cuenta y caer en arrepentimiento como Josías. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado tu palabra, te hemos descuidado a ti. Voy a parar ahí entonces, lean el capítulo 18, que seguimos hablando y estudiando Deuteronomio 18.